Bien, mis amados, el tema de esta mañana, y quiero que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Efesios. El tema de esta mañana es esperanza de transformación para mi familia. Esperanza de transformación para mi familia. Diga conmigo, mi familia. Qué rico caminar en familia. Vamos al libro de Efesios, capítulo número 2. Voy a tener dos lecturas, ahí mismo en la misma carta. La primera de ellas está en el capítulo número 2 y vamos a comenzar con el verso número 13 hasta el verso número 19. Del verso 13 al 19. Y ahí mismo en la misma página vamos entonces a leer el capítulo 3 y el verso número 14. ¿Cuántos saben que Dios está en el asunto de transformar familias? Que Dios es un Dios de familia. Ok. Y que si Dios nos transforma individualmente, hay esperanza para nuestra familia. Voy a volverlo a repetir. Que si Dios nos transforma individualmente, hay esperanza para nuestra familia. ¿Por qué? Porque va a comenzar conmigo. Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor a la gloria del Dios Trino y dice, pero ahora en Cristo. Escuche bien eso. Voy a ser muy enfática cuando leo. Pero ahora en Cristo. Todo es en Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, mira el medio, por la sangre de Cristo. Porque Él, ¿quién? Cristo. Él es nuestra paz. Importante, porque usted no puede decir por su boca que ha perdido la paz. Yo he escuchado a muchos cristianos decir, ay, estoy pasando por una porque fulano me robó la paz. No. Si Él es mi paz, si Cristo es mi paz y Cristo habita dentro de mí, nadie me lo puede robar. Muy bien. ¿Cómo Él logró esa paz? De ambos pueblos, Él hizo uno. ¿Por medio de una qué? Reconciliación, ¿no? Derribando la pared intermedia, el obstáculo de separación. Escucha esta palabra que viene ahora. Aboliendo, dejando sin vigor, anulando, invalidando en su carne las enemistades. No hay razón por qué estar enemistado. Porque si no, el sacrificio de Cristo no lo estamos valorizando. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Te está diciendo lo que abolió. Para crear, me gusta esta expresión, en sí mismo, no fuera de Él, en Él. Para crear en sí mismo de los dos, refiriéndose a los pueblos, un solo y nuevo hombre. Nosotros somos una nueva creación, pero también otro término intercambiable es que somos un nuevo hombre. ¿Okay? Una nueva creación. Haciendo la paz. ¿Quién fue el que hizo la paz? Cristo. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, incluyendo la enemistad que había entre Dios y el hombre, porque esa era la enemistad mayor. El hombre le había robado a Dios una vida ¿qué?
justa, santa y perfecta. Se la debía a Dios y no podía pagarle a Dios porque el hombre estaba en bancarrota. Por lo tanto, tenía que venir uno que se colocara como mediador entre el ofendido, que es Dios, y el ofensor, que fue el hombre. Y que en medio del ofendido y el ofensor creara una reconciliación para volver a unir a esos dos seres que estaban en enemistad a causa del pecado. Así que el pecado es lo que crea enemistad. No. Cada vez que tú sientas la tentación de enemistarte con alguien, diga conmigo, es el pecado en mí. Sí, no le eche la culpa al diablo. El pecado es el diablo. O el diablo es el pecado. Y el pecado está en tu carne. Y de ella no te puedes librar. Lo tienes que saber cómo vivir en el espíritu. Para que tu carne no te engañe, no te traicione, no te juegue chueco. Eso no sé cómo se traduce. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la carne es malvada. Es malvada, la carne es malvada. Si tú lo sabes, duermes todos los días con ella. Es tu peor enemigo. ¿Y qué más hizo Cristo? Vino y anunció las buenas nuevas de paz. Este texto lo tienen que leer en muchos contextos religiosos. Porque yo no sé, últimamente por ahí se predican no buenas nuevas de paz. Y vosotros, ustedes, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada, mire qué lindo, por un mismo espíritu al Padre. Ahí tenemos entonces al Espíritu de Dios abriéndonos paso, porque tenemos el mismo Espíritu. ¿Ve? Eso es lo que nos hace uno. Porque el Espíritu que te habita a ti es el mismo Espíritu que me habita a mí. Entonces, si es el mismo Espíritu y es el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios no está dividido. Él es una unidad. ¿Cuántos saben que Dios es una unidad compuesta? Una unidad colectiva. Por lo tanto, yo no tengo razón alguna para mantener enemistad con nadie. La Biblia dice, en cuanto dependa de mí, no de otro, de mí estar en paz con todos los hombres. Así que yo tengo el control. Tengo que discernir las intenciones y las tendencias de la carne y aplicar estas verdades. Estas son verdades presentes. Cristo en la cruz, en su cuerpo, en su carne, abolió las enemistades. Así concluye él su pensamiento, verso 19, que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Ahora, hay otra palabra que me gusta para advenedizos y es arrimados. Arrimados. Nosotros estamos viviendo socialmente en una polémica de inmigrantes, ¿no? Y lamentablemente, mire cuán importante es el evangelio y tener un evangelio sano, puro y completo para poder trabajar con la diversidad de etnias que hay en medio nuestro y que van a seguir llegando. Esa gente, si están dentro del plan de Dios, para Dios injertarlos a la rama principal, su cuerpo, no son más arrimados.
no son extranjeros, no son advenedizos, sino que son conciudadanos. Y mire qué más, conciudadanos de los santos y miembros. Miembros, dígalo conmigo, miembros. Miembros de la familia de Dios. Antes nosotros teníamos un concepto de miembros muy distinto al que tenemos ahora. Antes éramos miembros de la iglesia. Y cuando dejábamos de hacer algo, nos sacaban de la membresía. Nos cortaban. Nos llamaban miembros pasivos. ¿Cuántos estuvieron alguna vez en un contexto de iglesia donde el gobierno de la iglesia se manejaba de esa manera? Humanamente. No era un gobierno teocrático, no. Era un gobierno manipulado por el hombre. Y te hacías miembro por ciertos requisitos y si no cumplías con esos requisitos dejabas de ser miembro y eso era un revolú. Pero gracias a Dios que Él en su soberana gracia y voluntad nos injertó y nos hizo miembros, diga conmigo, de una vez y para siempre. No depende de mí, no depende de mi actitud y no depende de mi comportamiento, pero en esta membresía de familia Dios nunca me va a desheredar. No. En esta membresía de familia, Dios nunca me va a desheredar. Qué rico. Entonces Pablo ahí mismo, en el capítulo 3 y verso 14, la oración, esta es la oración, el clamor de un hombre que entendió su propósito de existencia y vivió por él. ¿Cuántos entienden su propósito de existencia y viven por él? Ese es el anhelo, ¿no? Él dice, por esta causa, y ahí la causa no es otra, sino el glorioso evangelio de gracia y verdad. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Escuche bien, ¿cómo lo llama? Padre, de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, diga conmigo, nombre. ¿Quién toma nombre? Toda familia, y vuelve otra vez a referirse al concepto familia, toda familia en los cielos y en la tierra. Porque el concepto de iglesia para Dios es un concepto universal. Y se compone no solamente de los santos que ya están en la presencia inmediata de Dios, sino también se compone de aquellos que todavía estamos aquí en la tierra, esperando que nuestro cuerpo terrenal se vista de inmortalidad, para estar juntamente con nuestros seres queridos que ya están disfrutando. Ellos disfrutan allá y nosotros disfrutamos acá. No. Tengo que volver otra vez a repetir eso. Porque es que estoy corrigiendo en medio de la enseñanza, corrigiendo conceptos. Ellos disfrutan allá y nosotros disfrutamos acá. Es un asunto solo de distancia. Porque la vida eterna no es un concepto futurista y eso ustedes lo saben. Es aquí y ahora. Aquí y ahora. Así que la vida eterna yo la comencé a disfrutar desde que Él me llamó. Cuando Él me llamó, primero me tuvo que dar ¿qué? Vida. Porque yo estaba muerta. Y un muerto no puede escuchar ni responder. Pero Él me dio vida y al darme vida también me dio fe para yo creer. Y al darme fe para yo creer, yo reconocí mi condición en bancarrota. Reconocí que no podía yo misma salvarme. Y sentí dolor en mi corazón. Mi espíritu se compungió, mi corazón se compungió. Y Él mismo me guió al arrepentimiento. Y al guiarme al arrepentimiento, en ese proceso que no lo podemos palpar a veces,
de vida, Dios injertó dentro de mí la simiente de su Hijo. Y primera de Pedro 1:23 dice que fuimos renacidos, vueltos a nacer. Nacimos de arriba. Nacimos de una simiente incorruptible. Diga conmigo, ahí está la esperanza. Sí, porque estamos hablando de esperanza. We are talking about hope. Esperanza. Y la Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Así que esta es verdadera esperanza. ¿Usted tiene esperanza de que Dios va a transformar su familia? No, Dios está transformando su familia. Ahora mismo. Y comenzó con usted. Qué bueno, familia. Yo iba a traer, yo soy así curiosa, iba a traer una canción, pero no la pude traer porque después me enteré que cuando la crearon, no la crearon pensando sanamente, sino que la crearon pensando en otro tipo de familia. Me abstuve de traerla. Pero ustedes se acuerdan de esa canción en inglés que decía We are family. Ajá, sí. Lamentablemente es una verdad, somos familia, pero le han dado otra connotación que no es alineada al diseño de Dios. Me abstuve. Mire, para nosotros no es nada nuevo que Cristo es nuestra esperanza de gloria. ¿Dónde está eso? Colosenses 1:27. Eso se lo debe saber usted de memoria. Y tampoco es nada nuevo que todo está contenido en Él. Eso significa que si todo está contenido en Él, nuestra familia está contenida en Él. Todo lo que nosotros necesitamos como seres humanos lo tenemos en Cristo. Cristo es nuestra suficiencia. Escuche bien las palabras que estoy utilizando. Cristo es nuestra suficiencia. No hay nada que nosotros podamos en esta vida anhelar que esté fuera de la circunferencia de Cristo mismo. Todo se resume en Él. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 11 y verso número 36 que de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Todas. ¿Eso incluye a su familia? Muy bien, todas. Colosenses 1:16, y lo que hago es citando escritura, afirma lo siguiente, que en Él, en Cristo, fueron creadas, vuelve y repite, todas las cosas. ¿Qué cosas? Las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Mire qué alcance. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas, diga conmigo, ahí está mi familia, en Él subsisten. Por lo tanto, diga conmigo, hay esperanza. ¿Para quién? Para su familia. Mi familia subsiste por Él. Porque si hubiese sido por nuestras acciones y decisiones, ya se hubiera ido a pique. ¿No es cierto? Por eso es que toda la gloria es para Él. Qué bueno. Ustedes también saben, y lo que hago es dando un repaso, como dice Apóstol Gali, recapitulando, que uno de nuestros valores como discípulos de Cristo precisamente es la familia como la base del ministerio. Y también
lo que estamos discutiendo en la Iglesia de la Buena Semilla, que es cómo tener entre nosotros relaciones transparentes y de significado y relaciones permanentes. Son parte de los valores que nosotros como cuerpo de Cristo tenemos en nuestra formación de vida como discípulo. Hay algunas preguntas que que yo quisiera levantar entre ustedes a modo de concientizar la realidad de vida que nosotros vivimos hoy, porque básicamente cuando predicamos esta palabra es para exhortar al pueblo, para edificar al pueblo, para reafirmar al pueblo en las verdades presentes de Dios, y eso es lo que estamos haciendo, edificando sobre el fundamento que ya ha sido puesto en cada uno de nosotros. Pero la pregunta primera que quiero compartir es ¿quiénes realmente somos en Cristo a la luz de las Sagradas Escrituras? Porque la gente puede tener diversas opiniones acerca de quiénes somos en Cristo, pero a la luz de lo que la Escritura enseña, ¿quiénes realmente somos en Cristo? Lo primero que nosotros somos en Cristo es imagen de Cristo. Somos imagen de Cristo. Antes de Él establecer los fundamentos de la tierra, Él nos tuvo en su mente y nos colocó como el foco de su amor para hacernos completos y santos en ese mismo amor. El Dios Trino dijo: hagamos. Y se tomó a sí mismo como fuente para crear al hombre. Así que nuestra dignidad reposa o reside en la imagen que portamos de Dios en nuestra vida. Así que eso tiene que alinear su mente, porque cada vez que alguien opine algo de usted que no está en línea con lo que Dios dijo, simplemente acérquese al zafacón más cercano y échelo allí. No deje que eso le trabaje. La Biblia también dice que somos sus hijos. Y usted sabe que si somos hijos, siempre somos hijos. No matter what. Somos sus hijos. Él mismo, escuche bien, porque a mí esto es lo que me gusta del pacto eterno de Dios. Él mismo nos convirtió en hijos. Porque ahí tú no tuviste ningún tipo de colaboración ni de participación para que te declararan hijo de Dios. Tú eras criatura y el día que se te reveló, dijo: de criatura a hijo. Ven, aquí está, miembro de mi familia. Te adopté. ¿Qué más? Somos sus ramas. We are his branches. ¿Sabe que las ramas se podan? Se podan, sí. ¿Cuántos han sido podados por Dios? Ahorita estaba compartiendo con la hermana y ella me contaba cómo fue que Dios la podó. Y yo le dije: welcome to the club. Porque también yo he sido podada y cada uno de nosotros estamos siendo continuamente podados. Pero podados con un propósito, para que demos fruto. Y ahora el fruto que demos permanezca. Qué lindo. Somos sus amigos. El único que tuvo ese privilegio en el Antiguo Testamento fue Abraham. Pero nosotros somos hijos de Abraham. ¿Ah? Y en ese pacto de gracia ya Dios tenía previsto que fuéramos amigos de Él. ¿Qué más somos? Él nos ha llamado a ser santos. No de apellido, santos. Por posición en Cristo. Yo siempre le he dicho a mi iglesia: mire, nosotros somos santos por posición en Cristo, imperfectos por condición humana. Porque vamos rumbo a la perfección. Pero en la esencia de lo que usted y yo somos en el Espíritu, somos perfectos.
Tengo que volver a hacer énfasis porque aún ministros yo los escucho decir como un modo de excusa, es porque somos imperfectos. Nunca diga eso. Está negando la eficacia del sacrificio de Cristo en relación a la perfección de una obra completa que Él en la cruz realizó y dijo, it is finished. Acabado fue. Entonces Dios, cuando miró esa obra y recibió ese olor grato de una sangre inocente derramada por usted, dijo, perfectos son. Es que usted tiene que dar terapia muchas veces. Cada vez que comete un error, diga conmigo, perfecto soy. Eso a mí me trabajó mucho porque yo era bien perfeccionista. Y usted sabe que el perfeccionismo es el absurdo intento de no cometer errores. Entonces Dios me dejaba cometerlo uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro, uno detrás del otro. Hasta que un día Dios me dijo, oye, deja de estar recriminándote y descualificándote a ti misma por los errores que cometiste, porque yo no los estoy viendo. Mi hijo los absorbió todos en la cruz. ¿Qué haces tú ahí con esa culpabilidad encima y esa acusación continuamente sobre ti misma? Tú misma estás saboteando tu propia felicidad. Ay, ay, ay. ¿Qué más somos? Somos su morada orgánica. Somos su templo. Su espíritu habita en nosotros. Somos una nueva creación, una especie que nunca antes existió. Somos una nación santa. Santa. ¿Sabe lo que significa una nación santa? Que Él apartó para sí. Separó para sí. Somos obra de sus manos. Somos la justicia de Dios. Somos su raza escogida. Somos gente de su posesión. Somos su cuerpo aquí en la tierra. Mire todo lo que usted es. Somos hijos de luz y del día. Somos representantes de Él donde quiera que vamos. Embajadores. Somos su familia. Somos su familia. La segunda pregunta es, ¿cuál fue el plan de Dios al crearnos a su imagen y semejanza? Porque Dios nunca hace nada sin un plan. La Biblia lo reconoce a Él en Hebreos capítulo 11 y verso 8 como arquitecto y como constructor. Así que cuando Él diseñó al hombre, Él tenía en mente un plan, un propósito, una idea. Y esa idea, la Biblia nos los narra en el mismo Génesis, que Dios quería que nosotros, sus hijos, reináramos juntamente con Él. Reináramos juntamente con Él. Que desplegáramos por doquier Él nos llevara el grato olor de su conocimiento. Y el apóstol Pablo es el quien señala esa verdad en 2 de Corintios 2:14. Que para Dios nosotros somos grato olor de Cristo. Grato olor de Cristo. ¿Qué tenía en mente cuando nos creó? Revelarse a nosotros. Revelarse al hombre. Y que nosotros llegáramos a conocerle. ¿Sabe que la salvación que Dios nos dio fue un medio? Simplemente para que le pudiéramos llegar a conocer. Si Él no nos salva libremente, espontáneamente y por gracia, usted y yo nunca hubiéramos conocido a Dios. Nunca. La gente afuera cree que conoce a Dios. La gente no conoce a Dios. Cuando ocurren tragedias como las que oímos en estos días, rápido el argumento que sale de la boca del que no conoce a Dios. ¿Y por qué Dios, si es amor, permite que cosas como estas acontezcan? Y ahí es donde usted y yo tenemos que estar bien cimentados y arraigados en esa doctrina principal de la soberanía de Dios.
Dios no vive desentendido de lo que pasa en este mundo. Él sabe lo que está pasando y lo que va a pasar. Por eso se requiere una iglesia madura, una iglesia arraigada, cimentada en el fundamento de Dios. Él quería tener una relación y quiere tener una relación con nosotros y expresar a través de nosotros todo su bien. ¿Cuántos saben que nuestro Dios es bueno? La Biblia dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde procede? De Dios, del Padre de las luces. Así que todo bien que hay en Él, Él te tiene en mente a ti y me tiene en mente a mí para expresar ese bien a través de nosotros. Mire si nosotros necesitamos seguir siendo transformados. Para que la vida de Dios que ya está en mi espíritu y está en tu espíritu pueda fluir sin que en tu alma nada lo obstruya. ¿Cuál es la esperanza de nuestra transformación familiar? 8 razones le voy a dar para que su esperanza siga viva. 8. Primero que nada, Dios nos dio un nombre. De quien toma nombre, toda familia. Dios nos dio un nombre. La Biblia nos muestra que su inmutable plan fue adoptarnos para ser parte de su familia. Que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos a través de Jesucristo, de acuerdo a su placer y a su voluntad. Para Dios fue un deleite adoptarte. Dios quería hijos y Él mismo los engendró. Él tenía todo el derecho porque Él quería una familia. Todo lo que Dios hace lo hace por placer. Ve, a veces tú haces las cosas y yo las hago a regañadientes o medios amargados porque no las queremos hacer, pero nuestro Dios no es así. Por eso es que tenemos que seguir siendo transformados para que podamos funcionar como Él funciona. Mire lo que dice la Biblia amplificada. Dice, Él nos preordenó, nos fijó un destino de antemano, planeado en amor para nosotros, para ser adoptados, revelados como hijos suyos en Cristo, de acuerdo al propósito de su voluntad, porque le plujo y fue su buena intención diseñarnos. A mí me encanta cuando usted puede buscar otras versiones de las Escrituras y ampliar el concepto. Simplemente por esta razón, para que nosotros seamos la alabanza y el elogio de su gloriosa gracia que Él libremente nos otorgó en Cristo. Yo no sé si usted puede, la imagen mental, transportarse a la eternidad e imaginar al Dios Trino, cómo ellos planearon todo esto. El Padre y el Hijo y el Espíritu del Padre y del Hijo, que son una misma esencia, en una conversación que usted la puede encontrar en la carta a los Hebreos. Dios diciéndole, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. Vamos a crear una familia. Vamos a crear una esposa. Hijo, el hombre va a transgredir mi pacto. Lo sabemos. Pero yo te voy a dar una herencia. Y el hijo dijo, yo voy. Y el Espíritu Santo lo selló. Pues procedamos a crear, porque tenían que establecer el tiempo para que todo lo acordado aquí en esta eternidad
se pueda llevar a cabo. Y ahí es que comienza el Génesis. Hasta que llegó el cumplimiento del tiempo, según Gálatas 4:4, y Dios hizo que naciera su hijo de mujer bajo la ley para redimirnos de la ley y llevarnos a Cristo. Es que el plan de Dios es magistral. ¿Sabían que toda la escritura en la historia de Dios formando una familia? Cuando yo comencé a ponerme esos lentes y a ver la familia en todos los conceptos, yo dije, wow, Señor, toda la historia es para tú formarte una familia. Por eso es que el concepto de familia está siendo tan atacado. Y nosotros tenemos que defender ese concepto porque ese concepto emanó de Dios mismo. Él fue el autor, Él fue el diseñador, Él fue el arquitecto de lo que es la familia. Él la inventó, emanó de Él. Dios nos dio un nombre, nos dio una esperanza. Dios nos dio su imagen. Dios nos dio privilegios. ¿Lo sabía? Dios nos dio acceso a su intimidad. Cosas que ojo no oyó, ni oído yo, ojo no vio, perdón, ni oído yo, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Dios nos dio una herencia familiar. Diga conmigo, somos ricos. Hay esperanza. Dios nos dio un diseño con propósito. ¿Cuántos están aquí para cumplir con el diseño de Dios? La Biblia dice en Efesios 2:10 que somos hechura suya. Y ahí hay algo bien interesante porque somos obra maestra de Dios. Somos su obra de arte. Y fuimos creados en Cristo Jesús, espiritualmente transformados, renovados, listos para ser usados para buenas obras. Así que mire lo que también somos. Somos espíritus vivificados. Somos comunicadores de vida. Somos comunicadores de las verdades presentes de Dios. Levantamos a los caídos. Consolamos a los heridos. Somos un organismo vivo en el reino de gracia y verdad. Dios también nos dio en su Hijo todas sus riquezas. Bueno, hermanos, si no tenemos esto presente, nos quejamos de cualquier cosa. Por eso es que esto tiene que renovar y transformar nuestra esperanza. ¿Qué riquezas? Mire nada más, las riquezas de su gracia, las riquezas de sus bondades, las riquezas de su gloria. Bueno, es que dándonos a Cristo nos los dio todo. Las riquezas de su poder, las riquezas de su sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídasela, Él la da abundantemente y sin reproche. Las riquezas de su misericordia, las riquezas de la vida eterna. No hay nada más valioso que tener la vida eterna. Dios pactó consigo mismo en relación a nosotros por la eternidad y selló ese pacto con sangre de tal modo que nunca jamás fuera invalidado. Wow, wow, wow. Y quiero terminar porque me sacaron el cartelito con la carta a los Hebreos, capítulo 2, y verso del 10 en adelante, porque la Biblia registra que a Cristo no le da vergüenza llamarse hermano nuestro. Yo no sé si usted en algún momento dado se ha avergonzado de un hermano. Pero con todo y lo que nosotros éramos y con todas nuestras imperfecciones humanas que vamos en camino hacia la perfección, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque Él valora la familia. Verso 10, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ya es la tercera vez que leemos eso. Que habiendo de llevar muchos, ¿qué?
Muchos hijos a la gloria. Oye, dice muchos, no todos hijos. Muchos. Perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Una vez yo estaba meditando en la escritura y yo dije, Señor, pero ¿por qué tu palabra, no solamente aquí, hay otro texto más que dice que Él fue perfeccionado y aunque hubo mucho clamor a Dios, aunque con ruegos y súplicas, dice el texto, clamó a su Dios, Dios lo sujetó a padecimiento para perfeccionarlo. ¿Sabes a quién era que Dios realmente estaba perfeccionando? A ti y a mí. Y lo que me llamó la atención fue por qué dice que en lo que obedeció, en lo que aprendió obediencia. Y decía, pero ¿cómo que Cristo aprendió obediencia? Y es que Cristo nunca había tenido que sujetarse a obedecer. Él es Dios. Pero en calidad de la identificación con nosotros como hijos, ahora tú y yo podemos lograr obedecer porque Él obedeció. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también, identificación, aquí está la doctrina de la identificación, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. A nosotros, a su familia. Cristo vino a redimir su propia familia. Vamos a orar.